A ver, todo comienza con el mundo en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. Sobre el mundo no había, sobre los mares no había ningún tipo de ley que estableciese los espacios y límites jurídicos de los países. O sea que cada país aplicaba lo que él pensaba era lo correcto. Había países que aplicaban 3 millas de mar territorial, otros 12, otros colocaban una zona económica exclusiva, otros la respetaban, otros no la respetaban, es decir, no había una ley. ¿Y eso qué hacía? Y eso hacía toda esta situación una fuente de conflictos permanentes. Los que tenemos más años conocemos la guerra de Vietnam, que el puntapié inicial fue un combate que hubo en el Golfo de Tonkin. ¿Qué decía Estados Unidos? Estados Unidos decía, no, ustedes, Vietnam del Norte, en aquel momento Vietnam era Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, Vietnam del Norte tiene solamente 3 millas de mar territorial. Y los vietnamitas decían, no, todo el Golfo de Tonkin es mío. Entonces el USS Maddox entró en el Golfo de Tonkin, lanchas patrulleras atacaron, bueno, ya comenzó el conflicto. Después tenemos otro tipo de conflicto, que más cinematográfico, que fue en el Golfo de Sidra en 1982, cuando Estados Unidos no lo reconocía a Libia las 3 millas, solamente 3 millas reconocía, mientras que Libia decía todo el Golfo es mío. Bueno, misma situación. Un par de Sukhoi Su-17 libios atacaron a un par de Tomcats norteamericanos. Muy mala idea, porque eran la crema innata de la aviación naval, que habían estudiado en Top Gun. En menos de un minuto, los dos pilotos libios estaban nadando en las aguas del mar Mediterráneo. Y Top Gun se hizo una película. Esa fue la escena primigenia, la primera película, fue con eso. Entonces, las Naciones Unidas comenzaron a ver, bueno, tenemos que tomar cartas en el asunto y comenzar a tomar decisiones. Y a partir de 1984 comienza a gestarse lo que es la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el cual Argentina tuvo mucha participación, al igual que Brasil, Uruguay, todos los estados que se iban independizando de África. Y finalmente, en 1994 se promulga la CONVEMAR, en la cual se establecen los límites marítimos para que todo el mundo lo respete. Al día de hoy hay 167 países, más la Comunidad Económica Europea, que han determinado sus límites marítimos de acuerdo a lo que dice la CONVEMAR. Entonces, el planeta genera sus límites de acuerdo a lo que dice la CONVEMAR. Y hay un respeto general por todos ellos. Entonces, la República Argentina, como ustedes saben, comienza, el límite sur, son los 90 grados de latitud sur, el polo sur, y termina en las provincias del norte, en Salta y Jujuy. Entonces, básicamente, la idea que nosotros teníamos hasta hace unos años es que la Argentina, parte continental, nada más teníamos las Malvinas y las Islas Chochas y Sandwich. Entonces, surgió la necesidad de imponer una visión bicontinental, es decir, la Antártida nos pertenece por derecho propio. La primer base que estuvo en la Antártida, permanente, no fue ni Estados Unidos ni Reino Unido, fue Argentina. Fue Argentina, la base en las Islas Orcadas del Sur, en el año 1904. Es decir, que del año 1904, de manera permanente, la bandera celeste y blanca, que ahí tengo, está ondeando sobre los territorios antárticos. Entonces, la idea fue esa. Y a partir de todo lo que se produjo en la presentación de Copla, con todos los espacios marítimos circundantes, tanto de la parte continental, insular y antártica, se generó el mapa bicontinental, que debido a la ley 26.651 es obligatoria para todos los distintos estatutos oficiales. Pese a que no se cumple, no se cumple. Por ejemplo, A ver, el ciudadano común siempre interpreta la geografía de Argentina como el continente americano solamente. Para mucha gente. Para la gente más grande y experimentada, no, obviamente. Ahora, ¿qué tamaño seríamos con los dos, entre los dos continentes y el espacio marítimo? ¿Sería comparable al de Rusia? más o menos, es decir, básicamente hay que empezar a sumar mar territorial, parte continental, zona económica exclusiva y zona más allá de la plataforma. Tenemos los números, pero esos son aproximadamente cerca de 6 millones de kilómetros cuadrados, más de 6 millones de kilómetros cuadrados, lo cual forma parte de nuestra soberanía. En algunos lugares tenemos una soberanía absoluta,
en otros tenemos una soberanía restringida y en otros tenemos una soberanía sobre el fondo marino del subsuelo marino. Entonces, toda esa mezcla da alrededor de los 6.200.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, lo cual es muy interesante e implica una responsabilidad, un desafío para nosotros y nuestras futuras generaciones, porque todos los recursos que están ahí son nuestros, y si nosotros no vamos a buscarlo, va a venir otro a buscarlo. Eso lo dice la ley de la humanidad. Está pasando hoy en día, bueno, justo estamos en una época de cambio político con las elecciones, y quiere llevar esto a una campaña, pero pasa de que hay modelos de ultraderecha que te dicen, bueno, vendamos al de afuera que hace mejor las cosas que nosotros, recursos, presas, y qué sé yo, lo cual hace de que no se comprenda esto que nosotros estamos hablando, sobre el tema de que los recursos son nuestros, de las provincias, en este caso, o territorial nacional cuando es en el mar. Este, uno se lo dice muy fácil, para solucionar tu problema del bolsillo es vos vendés todo, pero no es así, sino es tenemos de todo, hay que saber, le explico a usted, qué tenemos que hacer con esos recursos y cómo administrarlos. Bien, básicamente es muy inteligente la política que está haciendo YPF en todo el litoral atlántico argentino, en esas dos cuencas que están, o dos áreas que están más allá de las 200 millas marinas. Es decir, se asocia con alguien que tiene el know-how, como la empresa noruega Equinor, porque nosotros no tenemos tiempo para comenzar a intentar a buscar nuevos descubrimientos de la parte tecnológica. Tenemos que asociarnos con alguien que sepa, que haya estado ahí. En su momento lo hizo Petrobras, con todas las cuencas, distintas cuencas petroleras que tiene Brasil. Entonces, lo que tenemos que hacer de una manera inteligente es asociarnos con quien sepa y con esa persona entablar una cooperación mutua y a partir de ahí ir por los recursos. Eso es fundamental. Aparte también tenemos que cuidar esos recursos, porque si no lo cuidamos nosotros, viene otro. Gracias a la labor de Copla, una de las zonas quedó bajo la jurisdicción argentina, porque si el país hubiese dormido el sueño de los justos, hubiese sido la humanidad, no hubiese sido nuestra. Podría haber venido British Petroleum, podría haber colocado una plataforma petrolera y sacar ellos el petróleo. Pero gracias a la labor de la Nación Argentina y de Copla fundamentalmente, eso pasa a formar parte de nuestra jurisdicción. Y hoy día están realizando estudios ahí YPF y Equinor. ¿Para qué? Para ir por esos recursos. A esa distancia, más allá de las 12 millas de la costa, es jurisdicción nacional, es decir, que es la Nación Argentina quien entiende. Como usted dijo, los recursos son de las provincias. Entonces, cada provincia tiene que ver la mejor manera de llegar a una excelente explotación de esos recursos, porque si no, van a quedar ahí. Usted no tiene idea de la cantidad de cosas y de proyectos que hay en este momento en danza. Es muy importante, por ejemplo, los recursos mineros. Santiago del Estero tiene tierras raras. Las tierras raras, el celular este que yo tengo acá, por ejemplo, tiene varias de ellas, tiene muchas tierras raras. Y actualmente el que las produce es China, y China las escatima para ello. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar esos recursos, pero nosotros, ni usted ni yo, somos santiagueños, no podemos hacer nada. Es el Estado santiagueño que tiene que ir a buscarla, que pide una cooperación con la nación, es otra cosa. Lo único que puede hacer la nación es exhortarlo, pero no puede meter la mano porque es a partir del artículo 124 de la Constitución Nacional, es propiedad de las provincias. Los recursos son provinciales. Comprendo. Hay un poquitito, pero básicamente estoy de acuerdo con usted. Voy a esto, a que también hay que controlar a quién se le da, porque ya ha pasado, no solamente en Argentina, casos testigos como la minería de oro en su momento, o que se llevaban y nadie controlaba, y se llevaban, como usted dice, todos los minerales y lo hacían pasar por yeso o sodio, y ahí se llevaban un montón de minerales para afuera, como son para hacer silicio, para el silicio, para los transistores, como bien dice, todo lo que se necesita para la microelectrónica, y no se pagaba nada, se pagaba como barro. Todo ese tipo de controles que no se hicieron tan laxos que hasta el gas mismo o el petróleo se contaba, bueno, tantos BTU lo que declaraba quien tenía la licitación y uno a libro cerrado usted le creía y se llevaban todo. O sea, yo entiendo que está bien lo que usted plantea, pero también el Estado tiene que ser contralor y el Estado nacional tiene que controlar que se cumpla, que se haga bien lo que está haciendo el Estado provincial. ¿A quién se le da
se controle a quién se le está dando una explotación. A ver, el Estado tiene que controlar. Yo le estoy diciendo una cosa, jamás en la historia argentina el Estado comió el 45% del PBI. ¿No tiene capacidad de control? ¿Dónde están los controles? Entonces, si el Estado, el Estado Nacional lo que puede hacer es que cuando sale la exportación va a ser declarada, ya que la aduana es un Estado Nacional, tiene que verificar esas cosas. Pero eso está dentro de la verificación propia del Estado. El Estado tiene que implementar los medios para verificar, porque si no es un delito, estamos hablando de delitos. Si yo vendo barro y en realidad es oro, es un delito. Por lo tanto, ahí están los jueces federales, es decir, hay una estructura que se tiene que hacer cumplir, pero nosotros somos simples ciudadanos, los ciudadanos de a pie, que yo personalmente lo que usted dice no lo sé, pero lo que yo le puedo decir, lo que usted está describiendo es un delito. Y segundo, para eso están las leyes federales, las cuales apoyan eso. Está bien, es de las provincias. Las provincias tienen que también que tener una responsabilidad con eso. Porque si no, directamente sacan cualquier cosa y están cometiendo una falta, un delito. Y no lo pueden hacer. Por eso le digo, el Estado tiene que tener el control de todas esas cosas. Y lo puede tener. Si no lo hace, yo ya no lo sé, ya está fuera de mí. Entonces, o de usted también, porque nosotros somos simples ciudadanos. No tenemos ningún tipo de poder de decisión. El gobierno que venga de ahora en más, todos los gobiernos que sean sucesivos, eh, el Estado y la gente tiene que tener el dedo sobre el renglón y a ver qué es lo que está haciendo ese funcionario con lo que traen de la tierra o con cómo se maneja el dinero. Hay que aprender eso, porque en Argentina siempre, viste, nos distraemos con titulitos de televisión y qué sé yo, y no. Y es importante, el camión pasa por atrás y no lo viste. Entonces, como que mire acá, la paloma está comiendo, sí, está bien, pero por atrás me pasaron 10 camiones con mercadería de dinero que no entra a la Argentina. Entonces, yo entiendo que la justicia tiene que hacer, una parte de la justicia tiene que abocarse a controlar también, o sea, ser el auditor de todo lo que se saque de los distintos yacimientos y distintas formas de vender los productos eh, procesados o no procesados. Pero bueno, al margen de eso, ¿cómo fue que te metiste en todo esto? Porque la verdad que lo que estás explicando es muy interesante. Bueno, básicamente mi formación es la de hidrógrafo. Y cuando comenzamos en 1998 con Copla, un antiguo jefe mío que estaba a cargo de la parte técnica me llamó. Tuvimos que hacer todo de la nada, de cero, porque no había nada escrito. Es más, cuando sale la Convemar y el entonces presidente Carlos Menem pone su firma para adherirse, cada vez que un país adhiere, tiene 10 años para hacer su presentación. El grado de los estudios era tan complejo, no existía bibliografía, no existían antecedentes, no existían métodos, y era muy caro porque hay que hacer observaciones en el mar. Un día de buque está alrededor de los $50.000, es muy caro. Todos los países pidieron al secretario general de Naciones Unidas una prórroga y le dieron 5 años más de gracia, con lo cual Argentina lo firmó en el año 1985, lo pidió en el 2004 y en el 2009 venció. Entonces, nos dedicamos a hacer esto de alma y de corazón, a buscar todos los distintos elementos que podían ayudarnos. La República Argentina, con Copla, que se fue formando de a poco, fuimos trabajando en eso. Primero en el análisis de laboratorio, de gabinete buscando todos los datos que había, que eran muy pocos y de muy mala calidad la mayoría, porque realmente no mirábamos al mar. Pudimos hacer alianzas con distintos países que nos ayudaron, pudimos hacer convenios con universidades extranjeras, las cuales nos ayudaron, y con eso fuimos recabando información, lo cual nos permitió generar un plan de campaña para ir a buscar los datos que nos faltaban. Y esos datos que nos faltaban, hoy día están en la Secretaría de Energía y son el puntapié inicial para saber dónde estaba el gas, dónde estaba el petróleo, porque nosotros no estamos buscando eso, pero aparece, o sea, en el dato sísmico aparece. Y luego tuvimos la oportunidad de equipar al buque oceanográfico de la República Argentina, el ARA Puerto Deseado, con un sistema batimétrico de aguas profundas, lo cual nos permitió ir a hacer 14.000 millas alrededor de las Islas Georgias, alrededor de las Islas Malvinas y todo nuestro litoral atlántico, buscando la información necesaria para poder hacer la presentación. Porque esta presentación, sí, La siguiente, porque justamente estás tocando
algo muy caro a los argentinos, que son, bueno, todo el tema de la arquitectura. ¿Qué se encontró ahí? ¿Hay petróleo? ¿Es eh, a ver, fantasía de que se dice por tener las Malvinas ahí, que es nuestra, que sé yo? ¿O sí, prácticamente hay petróleo? Mira, lo que nosotros encontramos, o sea, que vimos, nosotros era una información indirecta. Nosotros estamos buscando el paquete sedimentario, es decir, entre la corteza y lo que hay en el fondo marino, toda esa corteza, datos. Los datos, el tipo de dato batimétrico, el tipo de dato sísmico, gravimétrico, magnético, también entregan información acerca de lo que hay debajo de la superficie. Y te puedo asegurar que hay kilómetros, kilómetros y kilómetros de gas. Hay petróleo, existe. Yo trabajaba con un geólogo, Carlos María Urien, un bronce de la geología, que tomaba nuestras líneas y era un chico de 15 años. Tomaba unos lápices y comenzaba a dibujar y me decía, venga Martín, mira acá, acá hay una cuenca petrolera, acá hay petróleo. Yo no lo veía porque no es mi especialidad, pero él lo veía. Es decir, la cantidad de petróleo y gas que hay ahí es mucha. Es más, según los últimos estudios, que son públicos, hay 5 vacas muertas, tenemos 500 años de gas y de petróleo. Aparte, cada vez que pasa algo en el mundo, avala nuestra información. Hace poco, mira, esta semana yo tengo que dar clases y observé en el diario, un diario español que decía que encontraron la empresa Shell y la empresa Total un yacimiento que se llama Venus en Namibia. Vos me preguntarás qué tiene que ver Namibia. Si vos observás hace 140 millones de años, Sudamérica y África estaban unidos, se puede ver. Cuando se separaron, el margen conjugado, es decir, el lugar donde estaban unidos, que corresponde a Namibia, corresponde a Argentina y Uruguay, justo donde están las dos zonas que están buscando petróleo. Es decir, que hay petróleo ahí, tiene que haber mucho petróleo. Según los estudios del Venus, que está más adelantado que nosotros, hay aproximadamente 11 mil millones de barriles de petróleo y 7,8 billones de metros cúbicos de gas. Entonces, es una cifra realmente exorbitante, pero si existe del otro lado, tiene que existir de este. Estamos viendo con Brasil. Brasil está buscando también petróleo en toda la parte de Amazonia. La empresa Chevron, o sea, hay un acuerdo entre el presidente Biden y el presidente Maduro, con el cual comenzó un acercamiento el año pasado, y una de esas cláusulas era que Chevron vaya a la cuenca de Maracaibo a sacar petróleo. Sí, Venezuela tiene una inflación menor que nosotros. pasado. No, entre Texaco, Chevron, no hubo algo bien planificado, bien hecho o bien controlado, que terminó en un desastre en la Amazonia. Yo te cuento algo, Lula, en su momento, cuando era candidato a presidente, le dijo a los ecologistas, muchachos, nadie va a perforar la cuenca del Amazonas. Cuando Petrobras le llevó los números, Lula llamó, Lula llamó a los ambientalistas y dijo, lo que hablamos lo dejamos para más adelante. Chao, muchachos. Básicamente, la cantidad de petróleo que hay ahí todavía no lo sabemos. En toda la cuenca que está Guyana, Surinam. Lo único que sabemos es que Chevron compró en 53 mil millones de dólares, poco menos del 10% del PBI nuestro, a la empresa GES, que tenía muchas áreas que había comprado antes en la zona de Surinam. ¿Qué nos está hablando eso? Que en todo el Atlántico la cantidad de petróleo que hay y de gas es muchísimo. Análogamente, nosotros tenemos una de las cuencas menos explotadas y exploradas. Recién, hace un par de semanas, la Corte dio la luz verde para que se vaya a explotar eso. Entonces, la cantidad de recursos que tenemos son 5 vacas muertas. Así que tenemos bastante, pero hay que explotarla, porque si no viene otro. La pregunta mía es la siguiente. A ver, vamos a ver, a jugar con otro mito o realidad. En los 90, cuando se vende YPF a Repsol, gran parte de la empresa española, se dice que estos se robaron los planos de la cartografía donde que ya tenía hecho YPF sobre el continente argentino, bueno, de la parte continental de Argentina, y que esto desaparece. Ahora tiene que hacer todo de vuelta el trabajo lógico, obviamente.
¿Esto es verdad? ¿Es mito? No lo sé, no sé. Yo lo único que te puedo decir es que en el mar no había absolutamente nada. En la parte marítima no había absolutamente nada. Lo que, no me conta lo que vos estás diciendo, o sea, no te puedo decir si es verdad o no es verdad, pero no lo sé, realmente no lo sé. Me llegó por un montón de gente que estuvo en el Estado y digo, bueno, qué sé yo, tomarlo como una realidad o no, ¿viste? Como que ya se llevaron todo y cuando volvió a comprarse YPF ya esa cartografía no estaba. Eso es lo que me dicen siempre, ¿no? Habrá que creerlo. No lo sé, o sea, la parte anteriormente YPF realizaba muchas exploraciones, trabajaba mucho. Por ejemplo, yo tengo entendido que Vaca Muerta se conocía desde hace mucho tiempo, pero no existía la tecnología para ir a buscarlo. Entonces, una vez que se desarrolló en Estados Unidos la tecnología, se aplicó acá la de Shale Oil. Entonces, eso sí, pero si se sacaron los mapas, no lo sé. Realmente. Yo lo único que te digo es que en el mar no había absolutamente nada. Era solamente lo que era Comodoro, nada más, no sabía mucho más. Es la parte, sí, pero eso lo decimos la parte interna, pero básicamente afuera, mar afuera, más allá de las 12 millas, no había nada, absolutamente nada, no teníamos ningún tipo de información, había pozos muy raros, es más, había líneas exploratorias que se hicieron en Malvinas, ahí, pero eran equipos muy antiguos, muy deficientes, en los cuales no había una gran observación. Pero, y aparte son públicas, o sea, ya estaban en los bancos de datos internacionales, o sea que o sea, no era algo crucial, algo secreto, confidencial, eran totalmente públicas. Claro. Por eso, bueno, era mi pregunta y ahora eh, vamos a esto. Argentina a futuro. A ver, antes de esa pregunta, quiero hacerte otra porque es una duda que yo tenía y se me estaba escapando mientras estábamos hablando. ¿Qué pasó con todos los yacimientos que están en la provincia de Salta? Es más, una refinería, una explotación petrolífera estuvo, prolífera. Estuvo muchos años asentada ahí y hoy en día no se habla más. Mira, no tengo el dato. O sea, sé que en Salta había una muy buena formación, había formas petroleras, pero si yo sigo el ejemplo de lo que pasa en Bolivia, se están agotando los pozos. El gasoducto del norte, teóricamente cuando se hizo, estaba pensado en traer el gas boliviano a Argentina, y hoy día se está trabajando, cuando se hizo el gasoducto la primera parte del Néstor Kirchner, era invertirlo. Era invertido. O sea, aparte, básicamente, exagerando, no voy a exagerar, el gasoducto era así, o sea, porque entraba más gas por el norte y a medida que se iba hacia el sur, había un montón de gente que iba tomando ese gas. Entonces hay que hacer los estudios necesarios, los arreglos necesarios para invertir el crudo, perdón, el gas. Con lo cual hay que bombearlo, hay que hacer suplementos, y aparte ese gas va a ir a Bolivia, a Chile y fundamentalmente a Brasil. Al día de hoy, desde octubre del año pasado, estamos mandando gas a Brasil, perdón, a Chile. Estamos mandando gas a Chile por el gasoducto del andino que hizo en su momento el Carlos Menem. Y también hace poco, más de un mes, le estamos mandando crudo a Chile, porque nuestras destilerías están a full casi. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Ese es otro tema. ¿Qué vamos a hacer con todo el petróleo que traigamos de la plataforma? ¿Qué lo vamos a mandar a otro país? Porque no tenemos la capacidad hoy día no tenemos la capacidad de procesarlo, si nuestras destilerías están a full. Claro. Y habría que plantearse el tema de las refinerías cerca del pozo, no andar trasladando tanto. Mira, esto pasó con el tema energético también en los 2000, donde querían poner plantas de generación eléctrica a gas, y lo primero que hacían era ponerla en punto A y el caño te pasaba 100 kilómetros. Lo ponés al lado del caño, a la plaza, es lo mismo. Después los cables es mucho más económico llevarlos. Eso es cuando un país no planifica bien las cosas. Improvisa, dice, bueno, vamos a poner la planta en tal pueblo. Sí, pero un caño de gas pasa 100 kilómetros de ese pueblo. ¿Cómo alimento eso? Tengo que gastar 100 kilómetros de caño, cuando lo hubiese puesto a la vera de la vía, gasto 10 metros de caño y se termina la historia. Eso es planificación. Te hago una pregunta. ¿Vos sabés cuál es la profesión del secretario de Energía que estuvo durante los primeros 3 años hasta que Massa lo echó a patadas? ¿Qué estamos hablando? ¿De Julio? ¿De Guido? No sé cómo es el nombre. O sea, ¿Basualdo qué profesión tenía? No tengo idea, ni me acuerdo. Sociólogo. ¿A vos te parece que un sociólogo puede estar en la Secretaría de Energía? O sea, el primer tipo que salió eyectado cuando vino Massa fue Basualdo, lo puso a una chica de Salta, que se lo recomendó el gobernador. Ah, Entonces, todo lo que vos me decís a mí no me sorprende.
Bueno, y esto te estoy hablando hace más de 10 años atrás que ya pasaba. Cuando uno tiene que ser estratégico en esto. Hoy en día, bueno, aparte, bueno, de tener, Argentina, digamos, tiene petróleo y tiene buena cantidad de petróleo. Ahora, ¿cómo nos podemos comparar con la estación de servicio que es Rusia, de toda Europa? Nos podemos comparar con Venezuela, hoy en día, con lo que todo que me has contado, que el potencial que tiene Argentina. Creo que no nos podemos comparar con ninguno de los dos, porque tenemos problemas que son inherentes a nuestro país. Rusia lo tiene ahí nomás y también en este momento casi lo está regalando a la India y a la China, se lo está mandando como puede y, y está tratando de mantener con ese dinero una guerra. Venezuela realmente estuvo pecando de no utilizar medios claros, medios tecnológicamente adecuados, medios modernos, y recién ahora con Chevron, que trajo la última tecnología petrolera, está obteniendo muy buenos resultados. Por eso te digo, actualmente Venezuela tiene una inflación mejor que la nuestra, y está entrando mucho dinero, mucho capital. O sea que el petróleo es plata en mano, no es un cheque. Con lo cual están logrando una estabilización económica, lo cual es muy importante. Por eso yo no me compararía con ninguno de los dos, no encuentro ningún punto de atarme con ellos. Tenemos el potencial. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es poner primero gente idónea, que sepa. Es decir, a mí no me van a poner en astrofísica porque no tengo la más remota idea. Por lo tanto, hay que formar equipos, hay que tomar políticas de Estado, hay que hacer todo lo posible. Y afortunadamente, no quiero hablar más de las provincias, pero por lo menos en todo lo que es offshore es nacional, con lo cual tengo una sola persona con la cual tengo que lidiar, que es la Nación Argentina. Entonces, la Nación Argentina tiene que tomar las decisiones estratégicas necesarias, colocar gente que primero que sepa, que sea del palo, que tenga los conocimientos técnicos necesarios como para poder hacer el trabajo y hacer la planificación integral, y luego llevarla a cabo. Y tener la posibilidad de buscar socios externos. Y los socios externos van a venir acá no por beneficencia, no porque nosotros seamos buena gente, seamos jóvenes y bonitos. Va a venir porque quieren ganar plata. Es decir, el mundo quiere ganar plata. Entonces, hay que tomar contacto con ellos, que tienen el know-how, saben cómo, y llegar a un acuerdo económico. Entonces, básicamente, al día de hoy, si vamos a suponer que encuentran petróleo, no tenemos dónde destilarlo. ¿Qué hacemos con el petróleo? Tenemos que mandarlo crudo a otros países que lo destilen. Con lo cual, Hoy día, estar construyendo petroleros, mínimo, para empezar a mover. Bueno, tenemos los petroleros para llevar el crudo de acá de un punto al otro, vender el crudo, que se refine, obviamente ese crudo siempre se vende un valor menor porque es crudo, y mientras tanto con ese dinero vos lo que tenés que hacer es reinvertir en plantas, refinerías en este caso, para hacer la separación del gas, después volverlo a congelar y vender ese gas a los países que no tienen cuenca propia, entonces lo llevas como nosotros compramos el gas congelado. Se mete en un barco, se envía el barco, se cobra el flete. Y después nafta, vendés la nafta. Bueno, todo eso es parte de la logística que no hay en Argentina. De hecho, un tipo paró casi una semana la Argentina del desabastecimiento de la nafta, por tener un presidente de una cámara, una vergüenza. No puede ser eso. Algo es estratégico. A ver, ¿cómo puede ser que fabricaciones militares en los 90, antes de los 90, tenía la famosa fábrica propia en Pilar, creo que era? No puede ser que hoy en día ni siquiera el Estado propio pueda hacer su propio combustible. totalmente de acuerdo. Es decir, pero al día de hoy, lamentablemente, no tenemos destilerías. El petróleo que saquemos de la plataforma tiene que ir afuera, porque no tenemos esa capacidad. Entonces, tiene que existir un plan integral por lo menos. Es lo que hablamos recién, tiene que haber equipos característicos técnicamente bien formados que tengan la capacidad de hacer una planificación integral de todo. Entonces, hasta que no tengamos eso, nosotros podemos estar hablando, pero está ahí esperando. Es decir, básicamente, los rusos decían que el general invierno jugaba para ellos. Nosotros decimos que el general profundidad está jugando para nosotros, ya que todavía no han ido. Pero el día que comience a desarrollar, a sacar el petróleo y el gas a grandes profundidades, lo vamos a tener ahí enfrente de nosotros.
y vamos a estar sentados mirando cómo ellos sacan nuestros recursos. Y ellos nos van a decir, ¿para qué los querés? Y bueno, no podés ni procesarlo. Aparte, qué le voy a hacer? Nada. Es decir, no tenemos ningún tipo, en este momento, de capacidad para aumentar nuestra producción 5 veces, ni media. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer ahora es proteger nuestros recursos hasta que la tengamos. Por ejemplo, al día de hoy, el ministro Tayana compró 4 aviones de reconocimiento lejanos, los Lockheed P-3 Orión. La Armada Argentina tenía uno o un par, que en este momento están siendo reparados, y tenían aviones de reconocimiento de corto alcance. Bueno, compraron 4 aviones de reconocimiento de largo alcance. Y aparte, durante la presidencia del presidente Macri se compraron 4 OPV, Ocean Patrol Vessel, que son buques, no son de combate, son buques de conservación de los recursos. Entonces, básicamente hay poquitos, ya lo sé que hay poquitos, pero tenemos que comenzar a buscar y cuidar los recursos hasta que nosotros podamos hacernos cargo de ellos.